hay un libro, Tesoro de un pueblo, que es ludibrio de la tierra, a donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales. En este libro aprendió Petrarca a modular sus gemidos. En él vio Dante sus terroríficas visiones. Sin él, Milton no hubiera sorprendido a la mujer en su primera flaqueza, al hombre en su primer culpa, a Lucifer en su acusación, a Dios en su primer seño. En este libro están escritos los anales del cielo y de la tierra. En él, como en la divinidad misma, se contiene lo que fue, lo que es y lo que será. Comienza con el Génesis, que es un idilio, y acaba con el Apocalipsis, que es un himno fúnebre de victoria. En su primera página se cuenta el principio de los tiempos y de las cosas, y en su última página el fin de las cosas y de los tiempos. Y entre este himno fúnebre de victoria y aquel idilio, vense pasar todas las generaciones, y unos en pos de otros todos los pueblos, todos los hombres, toda la historia. Las tribus van con sus patriarcas, las repúblicas con sus magistrados, los reinos con sus reyes, los imperios con sus emperadores. Babilonia pasa con su abominación, Nínive con su pompa, Memphis con su sacerdocio, Jerusalén con sus profetas y su templo, Atenas con su arte, sus héroes y, claro, sus grandes filósofos, Roma con su diadema y con los despojos del mundo. Naciones enteras de nuestros días van también con sus sistemas económicos y políticos, sea socialismo, sea comunismo, sea capitalismo, monarquías, oligarquías, liberalismo o neoliberalismo, sin olvidar, por supuesto, la democracia. Pero vemos que nada, absolutamente nada, permanece firme. Lo que ayer fue, tal vez hoy es, pero mañana tal vez no será. Artistas, intelectuales, premios Nobel, cantantes, estadistas, políticos y famosos, todos fueron, tal vez hoy son, pero mañana ya no. Nada está firme en esta vida, sino solo Dios. Todo lo demás pasa y muere, como pasa y muere la ola que va deshaciendo la ola. Libro prodigioso aquel, señores, en que se calcula todo antes de haberse inventado la ciencia de los cálculos, en que sin estudios lingüísticos se da noticia del origen de las lenguas, en que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de los astros, en que sin documentos históricos se cuenta la historia, en que sin estudios físicos se revelan las leyes del mundo. Libro prodigioso aquel que lo ve todo y lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y los que están presentes en la mente de Dios. Es el único libro que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta y predice todas las catástrofes de las gentes, y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros
de la venganza. Suprimid la Biblia tan solo con la imaginación y habrás suprimido la más grande joya de la literatura universal. Y qué mucho si suprimes la literatura, si con la supresión de la Biblia quedarían todos los pueblos asentados en tinieblas y en sombra de muerte. Libro, en fin, señores, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico, cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá ella solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Juan Donoso Cortés. Muy buenas tardes, amada iglesia. Como siempre es un gusto muy grande poder estar con todos ustedes para compartir el mensaje de esta tarde que lleva por título La centralidad de la palabra. Acabo de pronunciar un fragmento tan solo de un discurso académico. Su autor, Juan Donoso Cortés, fue diputado en las Cortes de Cádiz. Este hombre dirigió los estudios de la reina Isabel II y es el creador de una fracción política llamada el cataclismo. Las palabras que acabo de pronunciar, pues, son el fragmento del discurso académico de este hombre. Juan Donoso tiene mucha razón en lo que dijo. ¿Qué clase de libro es este que espero hayas traído en esta mañana? Múltiples preguntas existen en nuestro medio en torno a la palabra de Dios. ¿Acaso esto es un libro inspirado? ¿Este es un libro cualquiera? ¿Es un libro escrito por hombres? Contradicciones entre un versículo con otro, contradicciones entre una historia con otra. ¿A poco crees en la historia fantasiosa del Génesis y del huerto del Edén? ¿A poco crees que efectivamente existe un cielo y a poco crees que existe un infierno? Este libro, señores, es un libro común y corriente, escrito por hombres que lo usan en las religiones para espantar, sacar dinero o tal vez manipular a la gente que no tiene preparación. Pero para un intelectual, para un científico, para un historiador, para un antropólogo, este libro resulta ser un libro ordinario, lleno de errores y de contradicciones. ¿Será un libro sobrenatural? ¿Será un libro extraordinario? Múltiples preguntas, insisto, en nuestro medio se levantan en torno a la palabra de Dios. Hay una rama de la teología sistemática llamada bibliología. Y dentro de la bibliología, el estudiante de las Escrituras se encuentra con un inmenso océano de información en torno a la Biblia. Todo aquel que ama este libro tiene que ser un biblicista, uno que no solamente conozca la palabra de Dios, sino que también es un creyente en el carácter divino de todas y cada una de las partes que conforman el texto sagrado. Tomando en consideración que es el mensaje inerrante de Dios a los hombres, es que entonces la Biblia debe de ser el centro, y por esto el mensaje de esta tarde debe de ser el centro de mi vida, el centro de mi matrimonio, el centro de mi familia, debe de ser el centro de toda sociedad y claro, debe de ser sus principios el centro de todo Estado. Veamos a continuación en 3 puntos nada más. Es obvio que ante el océano de información que hay para hablar de la inspiración, de la revelación, de la iluminación, de que es un libro extraordinario en profecías,
Ahora que está muy de boga, que hace 2 días, el 20 de marzo, sucedió un eclipse de sol. Estamos por llevar a cabo 2 eclipses de luna que se conoce por los astrónomos de la NASA como las tétradas, lunas de sangre. ¿Acaso la Biblia tendrá respuesta a que curiosamente estos eclipses que ahorita en estos tiempos de Pascua se van a presentar, acaso tendrán algo que ver con el calendario profético de Dios? Antes que Galileo Galilei descubriera la redondez de la tierra, el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 22, asumía que la tierra era redonda. ¿Quién le dijo al profeta Isaías 2600 años antes que la tierra era un círculo? Cuanto antes se creía que la tierra estaba sostenida por Charles Atlas o por tortugas gigantescas. No existía el conocimiento en aquel entonces, nadie podía dilucidar que la tierra qué forma tenía. Algunos creían que era plana. 2600 años antes de Galileo Galilei, un hombre llamado Isaías en el capítulo 40, versículo 22, asumía que la tierra era un círculo. Y así, con el ciclo hidrológico del agua, con las leyes de la genética, las leyes de las termodinámicas. En el libro del Génesis están encerrados los principios de la genética, y todavía te atreves a decir que es un libro anticuado. Y todavía tienes las agallas de decir que este libro fue escrito por hombres. ¿Ya lo estudiaste? ¿Ya analizaste su original en el hebreo? ¿Ya estudiaste el griego? ¿Ya analizaste todo lo concerniente a la profecía, por ejemplo, por tocar solamente la profecía? Dicen que una manera para convencer a un ateo de que Dios existe, no, ok, no le muestres la Biblia, hazla a un lado, háblale de la historia de Israel. Háblale de la historia de ese pueblo. El próximo 14 de mayo se cumple un aniversario más, 14 de mayo de 1948, cuando ese pueblo se constituye como una nación, como asombro de todos los estudiantes de politología del mundo. Todo estudiante se asombra de ver cómo de repente el profeta Isaías había anunciado que nacería una tierra, un pueblo, en un solo día, en una sola vez. Y así con múltiples cosas que han sucedido en el Estado de Israel. ¿Ya estudiaste la historia del pueblo judío? ¿Ya sabes por qué ese odio de antisemitismo en contra de ellos? Si no, te invito a que leas lo que la Biblia pronosticó hace miles de años por los profetas hebreos. Vamos a considerar solamente, por cuestiones de tiempo, desde luego, 3 puntos para hablar de la centralidad de la palabra de Dios. Los quise dividir, el primero de ellos, en la inspiración, número 1. Número 2, hablaremos rápidamente de la conversión. Y número 3, analizaremos también, en tercer lugar, una parte importantísima de las Escrituras, el tema de la condenación. Entonces, número 1, la inspiración. ¿Por qué la Biblia debe de ocupar la centralidad en nuestra vida? Porque en primer lugar es un libro inspirado. La segunda carta de Timoteo, y les invito por favor que abramos este maravilloso libro. Extraordinario. Preciosa la palabra de Dios, fascinante su estudio, impensable que alguien que se diga cristiano no conozca la Biblia, no tenga ganas de leerla diario, memorizar sus versículos casi diario, meditar en ella diario en vez de meditar en tantos problemas que hay. No te duermas con la televisión y con el canal de las estrellas porque vas a ver puras malas noticias. Mejor antes de que te acuestes, memorízate un salmo, memorízate un proverbio. Fascinante la Biblia, trae paz a nuestra vida en medio de tanta tribulación y problemas que estamos viviendo. Cuando amanece, en vez de que prendas otra vez las noticias, porque duermes con malas noticias y despiertas con peores. Así está el mundo. Que el petróleo, que la crisis, que no hay trabajo, que más decapitados, que más desaparecidos, que si la crisis, que si hay que apretarse el cinturón. No, es para darse un tiro.
Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es, y se usó una palabra maravillosa en el original griego. Amada iglesia del pacto, es el único versículo de toda la Biblia que nos dice que es un libro sobrenatural. La palabra theoneustos en griego, theoneustos, significa soplada. De Dios, algo salió de Dios, le llegó a la mente a Moisés, le llegó a la mente de Isaías, le llegó a la mente de Pablo, le llegó a Pedro, le llegó a Juan, a Mateo, a Amós, a Abdías, a Zacarías, al personaje bíblico y autoría que tú me menciones. Y cuando ese Dios quiso presentarnos su manifiesto, su revelación, le dictó, le sopló, algo de Dios salió en la mente de estos hombres. De ahí viene la palabra theoneustos, que se traduce inspirada. La escritura es inspirada por Dios y desde luego la Biblia tiene una peculiaridad, señores, que no tiene el Capital de Marx, que no tienen las doctrinas utópicas, económicas, políticas de ningún libro. El comunismo es maravilloso, precioso, pero no se puede aplicar, no se lleva a la práctica, son utopías, los intentos del hombre por tratar de aplicar a la hora de la verdad, a la hora de aterrizar la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social, algo pasa que no funcionan. La Biblia tiene otro principio que se llama efectividad. No queda en letra muerta. La Biblia tiene una peculiaridad de que es útil para tu vida. Te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia, a fin de que te parezcas más a Jesús. A fin de que no desvíes tu camino. A fin de que seas apto, preparado para toda buena obra. Este versículo es contundente en afirmar que la Biblia es un libro sobrenatural. Y esa proclamación de la inspiración no puede ponerse en duda. El testimonio de la Biblia nos asegura que cada oración, cada palabra, cada línea, cada marca, cada punto, cada jota, cada tilde fue colocada allí en completo acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Por eso son las Sagradas Escrituras, debido a su eminencia. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dijo algo asombroso, maravilloso, que todos los discípulos del Señor debemos de hacer. Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice el versículo 39, escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Ráscale, escárbale. Una pregunta, ahora que está muy de moda hablar del petróleo. ¿El petróleo está así muy rápido para encontrar en la superficie? No. El anillo que traes, que es el oro o el diamante que traes en alguno de tus aretes o de tus collares o de tus anillos, ¿está así muy en la superficie? ¿Por qué es tan caro comprar un diamante? El oro, ¿por qué es tan carísimo el oro? Porque cuesta demasiado trabajo perforar en las minas, y ahí van los pobres mineros con sueldos raquíticos, con horas extenuantes de trabajo a perforar, y quitan toneladas de tierra para encontrar una sola pepita de oro, un pequeño diamante por ahí. El petróleo hay que perforar y perforar y perforar, y hasta que no perfora sale el oro negro. Así es la Biblia. No la puedes leer tan superficialmente. Los grandes tesoros de las enseñanzas de la Biblia están escondidos. Se necesita pagar el bendito precio del discipulado.
La hermana Flores les dio un anuncio: involúcrense en un discipulado. Y lo debemos de hacer. Estudiar la Biblia con ciencia. Escudriñar es perforar, escárvale. Dios a propósito se esconde. Lo tienes que encontrar. Lo tienes que encontrar y tienes que pagar el precio de tener aquí un libro, una Biblia, otra versión, pasar tiempo meditando en la Biblia, leyendo múltiples veces el pasaje. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído cuántos pasajes y se quedan con la duda. ¿Y esto qué querrá decir, Señor? ¿Y por qué tanta matazón? ¿Y por qué tanta sangre? ¿Y si este se suicidó, se fue al cielo, no se fue al cielo Saúl? ¿Y esto y aquello? Y etcétera, etcétera. Y un montón de cosas que empiezan. Momento, espérate, hay que con paciencia, escárvale, estúdiale, disipúlate, ve conociendo la Biblia. ¿Cuándo vamos a terminar de estudiarla? Nunca. Es un libro infinito. Infinito. Sus riquezas, sus enseñanzas son tan profundas que nadie puede jactarse de decir que ya se sabe la Biblia de memoria. No. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Una asombrosa evidencia, tan solo una, de la inspiración de la Biblia es que solamente existe un solo mensaje en los 66 libros que contiene. Solamente hay uno. Es más, la Biblia solamente habla de un solo personaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú ya leíste Génesis, ya leíste Éxodo, ya estudiaste el libro de Vallicra, que es el libro de Levítico, y no encuentras a Cristo ahí, no has estudiado bien las Escrituras. Si tú ya leíste al profeta Daniel, o a Zacarías, o a Amós, o a Abdías, al profeta que me quieras decir, los salmos, los proverbios, es más, hasta Cantar de los Cantares, que no, o el libro de Ruth, que no menciona a Dios. El libro de Ruth no menciona a Dios. Y si aún en Ruth no encuentras a Cristo, no has leído bien las Escrituras. El único mensaje es un plan trazado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Corre un hilo de sangre desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es una sola consistencia en su mensaje y es exaltar la persona de Jesús. Dice Apocalipsis: porque el espíritu de la profecía es Jesucristo. ¿Qué significa eso? Lo que les estoy comentando. Cristo es el centro de todo el mensaje y plan de redención en todas las Escrituras. En su segunda carta a Timoteo, ahora en el capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 15 en adelante, Pablo le dice a un muchacho llamado Timoteo, y que desde la niñez, qué maravilloso para los niños de esta iglesia, que desde niños conocen las Sagradas Escrituras. Ese fue mi caso en esta iglesia. Aquí, en esta iglesia, mejor no les digo, pero hace algunos años, el niño que ahora ven aquí compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, en estos salones de aquí atrás, recibió el 25 de julio de 1987, cuando yo tenía 10 años, mi primer Biblia. El 25 de julio de 1987, en los salones de esta iglesia, yo recibí mi primer Biblia. Me enamoré desde niño de Dios. He estado profundamente enamorado de la Biblia y desde entonces he procurado siempre predicarla, enseñarla, memorizarla, estudiarla, enseñarla, ser un verdadero apologista de la Biblia, un defensor de las convicciones cristianas, porque te insisto, este libro no es un libro ordinario. Aquí tienes suficientes herramientas, como ahorita lo vamos a tocar en el punto número 2, para poder explicar qué es el hombre, qué pasa con el hombre, cuál es el cambio que produce. Este libro tiene poder. Y su mensaje es poderoso. Por eso la urgencia a la iglesia que se disipule.
lee, que estudie la Biblia, como le dice Pablo a este muchacho. Desde niño tienes el privilegio de saber las Escrituras. Jóvenes que me están escuchando y aquellos que nos ven por internet, desde niño, qué privilegio tan grande que aprendas la Biblia. Por eso la responsabilidad enorme de los maestros de la escuela dominical, de que amen lo que hacen, de que lo que siembras en ese niño nunca será estéril. Ese niño, cuando se vuelva adolescente, cuando sea un joven y adulto, aprenderá y conocerá y recordará sus clases de la escuela dominical, donde le enseñaron a amar a Dios, a respetar a sus padres y ser ciudadanos que el mundo y el país requieren hoy como nunca antes. Desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por ser la palabra de Dios, no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese, o que podría escribir si quisiese. Es el mensaje de Dios para el hombre y no el mensaje de los hombres para otros hombres. Tampoco es el mensaje del hombre hacia Dios. Vuelvo a repetir este punto. Es el mensaje no de nosotros los hombres entre nosotros para comunicarnos. Tampoco es el mensaje que el hombre le quiere dar al cielo, al Dios del cielo. No, es todo lo contrario. La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre. Para el hombre. La palabra, por eso, y la peculiaridad de este mensaje es que la Biblia debe de ser teocéntrica. Teocéntrica. Solo Dios es presentado en la Biblia, ejercitando una autoridad todo inclusiva y absoluta. Aquí se encuentran esas verdades absolutas. Y el Dios de la Biblia se presenta con alguien que tiene autoridad sobre todos los temas a tratar para la vida del hombre, para el ramo físico, para la moral y para el rango espiritual. No es lo que el hombre quiera, es lo que el Dios diseñador quiere para nosotros. Es el Dios que se presenta en Primera de Reyes 8:23, el Dios que se presenta en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11, ejerciendo una autoridad en todos los ámbitos. Por eso, cuando el hombre legisla respecto al sexo, hace un destrozo. Por eso cuando el hombre hace a un lado la Biblia y la tira a la basura, por eso en las escuelas te enseñan pura basura. Por eso, por la ignorancia de la Biblia, por hacer a un lado el mensaje de Dios para el hombre, no del hombre para otro hombre. Si nosotros tratamos de hacer un diálogo entre los hombres, cometemos un gran desastre. El único que tiene la autoridad moral para legislar, para decir cómo debe usarse el sexo, es el creador y diseñador del sexo. Y es lo que Él dice cómo debe de ser usado el sexo, no como a ti se te dé la regalada gana. Cuando tú compras una computadora, un celular, o quieres armar un mueble, el que te vende esa cosa que compraste te da un instructivo. La tuerca, hágale así. La tuerca número 1 tiene que ir embonada aquí. Este celular tiene estas funciones. Tiene sus funciones, vean su manual. Yo sé que nadie lo usamos, la verdad no. Compramos y como alborras. Y tiramos a la basura todos los manuales y todos los instructivos para armar un mueble, para armar un coche, para armar una computadora, para armar este púlpito, para armar todo. Generalmente hay reglas. Esta medida, aquí enganchas un clavito, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Así Dios nos deja en su palabra un manual para ser usado a nuestra vida. ¿Cómo debe ser usado el sexo, Señor? Aquí está. ¿Cómo debo usar mi economía, Señor? Aquí está. ¿Cómo debo ser ante la escuela, ante la sociedad? ¿Qué debo decirle a mis profesores ateos? Aquí está. ¿Qué le debo decir al gobierno, Señor? Aquí está. ¿Qué debo de hacer ante la iglesia? Aquí está. Todo está centrado en un lenguaje de que Dios como diseñador nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Este es un manual de instrucción también a nuestra vida.
de acuerdo con la palabra de Dios y comprobado por la experiencia humana, el hombre sin la iluminación divina está totalmente incapaz de recibir o entender la verdad acerca de Dios. Acompáñenme al profeta Oseas capítulo 4, en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¡Wow! Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido. Lo invadieron los babilonios, los cananeos. Mi pueblo fue perecido porque les faltó algo. ¿Conocimiento de qué? ¿De matemáticas? ¿De logaritmos? ¿De economía? ¿De administración? ¿De política? ¿De derecho? ¿De qué rama del saber humano? No, por desconocer la Biblia. Mi pueblo pereció, dice el profeta Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. ¿Sabes por qué en tu vida no encuentras victoria en las áreas donde tienes que seguir trabajando? Porque no has estudiado correctamente las Escrituras. No has conocido más a fondo la Biblia. Y como no conocemos la Biblia, hacemos un desastre en nuestra vida. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso lo reveló el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la Biblia, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como a una, ¿qué cosa? Antorcha. La Biblia se compara como una antorcha. Esta es la palabra profética más segura. ¿Quieres conocer más de los últimos tiempos? ¿Te encantaría saber qué tiempos profetizados estamos viviendo? Aquí, la Biblia es la palabra profética más segura. Aquí no vas a encontrar un lenguaje especulativo, aquí no vas a encontrar un lenguaje de tal vez, no lo sé, chance y, pues quién sabe. Aquí se asume qué es lo que va a pasar y cuál es el acontecimiento próximo a pasar. Y de acuerdo a los escatólogos y a los estudiantes de estas cosas, dicen que son tres. La reconstrucción del templo, el pacto entre árabes y judíos o el rapto de la iglesia. Cualquiera de esos tres escenarios, de acuerdo al ámbito donde estamos colocados en estos tiempos, es el acontecimiento futuro inmediato. Hace unos días recibí una noticia de parte del Instituto del Templo en Jerusalén. Constantemente reviso lo que está pasando en esa zona en Jerusalén, porque ya existe el proyecto de reconstruir un templo. Y me fui de espalda con una noticia impactante de que ya construyeron el altar del holocausto. El altar ya está construido, incluso lo hicieron móvil para que en cualquier momento lo trasladen al templo que ya está próximo a construir. Ante nuestros ojos, poco a poco las profecías se están cumpliendo. Por eso le dice la Biblia, en medio de este mundo de tanta tiniebla, este libro es la única luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. De acuerdo a la Biblia, el mundo está en tinieblas. Solo hay una luz, es la luz de Jesús, la luz de su palabra y aquellos que se dicen cristianos y que son luz en este mundo. Fuera de estos tres aspectos no hay luz. ¿Y aquella religión? No. ¿Y aquellos que creen en tal cosa? No. Así de radical es el mensaje de este libro. No. Dice la Biblia que solamente es luz la Biblia, Jesucristo y los cristianos. Fuera de ellos no hay luz. Todo es podredumbre, todo es oscuridad y no hay luz. Son tinieblas, son confusiones, hacen una cosa y luego se retractan, no saben ni qué hacer ante tales cosas. Es una confusión terrible en todos los ámbitos de la sociedad. Solamente aquellos que aman la Biblia tienen luz para dirigir sus vidas.
Segundo punto, rápidamente, la conversión. La Biblia es central en nuestra vida porque la Biblia llega al consciente, llega al subconsciente y llega a la supraconsciencia. Lo que curiosamente no puede hacer ninguno de los libros de Sigmund Freud, ninguno de los libros de Alfred Adler, ni de Carl Jung, ni de Harry Sullivan, ni de Abraham Maslow o de Gordon Allport. Les estoy dando a conocer los textos o los autores de los principales textos que tienen que ver con la psicología humana. Ningún libro, que curiosamente son especialistas en psicología, ninguno de ellos logra llegar, como sí logra llegar este libro, a la conciencia, a la subconsciencia y a la supraconsciencia. Hace algunos años tuve el privilegio, y con esto lo demostramos, de predicar adentro de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Adentro en la penitenciaría, allá rumbo a la salida a Puebla, hay una penitenciaría. Es de rama varonil y de rama femenil. Ahí hace muchos años construyeron los presos una iglesia. Curiosamente esa iglesia se llama Libres por Jesús. Están presos físicamente, pero están libres en el espíritu. Están libres en su alma. Están libres para escuchar la palabra de Dios. Y habrían de ver el amor, el respeto que tienen por el culto dominical. Tuve el honor de predicar ahí 3 ocasiones, adentro de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Se acercó un joven conmigo. Me reservo el nombre por respeto a sus familiares. Y este muchacho me dijo: yo maté a mi papá. Lo maté porque no soportaba que mi padre maltratara a mi mamá y que maltratara a mi hermana. Y lo maté. Ese muchacho hace 5 o 6 años que estuve con él, tenía como 22, 23 años. Le impusieron la sentencia de más de 40 años de cárcel adentro. Ese muchacho ya no va a salir, a menos que llegue viejito. Y es un joven, ahora viene la enseñanza aquí, lo que no logra hacer, porque se supone que son centros de readaptación social, eso está muy en duda. El gobierno trata desde luego muy respetuosamente de que hagan talleres de madera, vayan a la secundaria, si no acabaste la secundaria, métete a la prepa, estudiar, haz algo. Los tienen tratando de tener ocupados a los presos, violadores, secuestradores, la escoria de la sociedad. Ahí están reclutados esos hombres, pero cuando llega un mensaje, no les fui a hablar del amparo, ni tampoco les fui a hablar de ningún derecho de sistema penal, tampoco les fui a hablar de ningún libro más que de este que tengo en mis manos. Y cuando este mensaje llega en el corazón, en la conciencia, en la subconsciencia y en la supraconsciencia de un secuestrador, de un homicida, algo pasa en la vida de esos jóvenes y de esa prostituta y de ese exborracho y de ese religioso y de ese ateo que llega y penetra en su vida y logra cambiar Dios, lo que no hizo Sigmund Freud, su corazón, su alma y su espíritu. Ahora este joven, ¿saben qué hace cuando llegamos de la iglesia a predicar o a compartir el mensaje? Sale corriendo y manda a traer a otros muchachos como él que acaban de llegar a la penitenciaría y los lleva a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando están las alabanzas, tienen una alegría, pegan unas palmadas y levantan las manos. Y ahí me di cuenta que a veces son más libres que nosotros. Porque ellos saben que estarán más de 30, 40 años de su vida encerrados, pero nadie les quita el amor tan grande que tienen por Dios, que pueden levantar las manos. De repente se dan sus brinquitos de alegría y de gozo, no les importa lo que le diga el custodio, el director de la penitenciaría, ellos sí son libres por Jesús, porque saben de dónde vienen, porque saben de dónde Dios los perdonó,
Cristo lo había dicho, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso esas personas son tan libres para alabar a Dios con tanta libertad, con tanto gozo. Son libres efectivamente por Jesús. Como un telescopio, la Biblia alcanza más allá de las estrellas y penetra las alturas de los cielos y las profundidades del infierno. Como un microscopio, la Biblia descubre los detalles más pequeños del plan y propósito de Dios, así como los secretos escondidos en el corazón del hombre. ¿Qué le pasó a este muchacho que mató a su padre, pero que ahora danza y está contento e inclusive va por otros jóvenes como él presos para llevarlos a escuchar el mensaje de la Biblia? Dios cambió su corazón, de convertirlo a lo que describe Jeremías capítulo 17 versículo 9, engañoso y perverso es el corazón. Claro, ¿qué corazón tan perverso puede haber en un joven para matar a su padre? Lo mató a su papá. La Biblia lo describe, es el único libro que lo describe, y lo describió el profeta Jeremías capítulo 17 versículo 9. De repente a este muchacho le llegó el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación en la Biblia. Hay perdón para ti, hay perdón para ti en la sangre de Cristo. No importando lo que hayas hecho, mataste a tu padre, violaste a tu hermano, lo que hayas hecho, defraudaste, fuiste narcotraficante, fuiste prostituta, fuiste brujo, fuiste bruja. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Amén. Y en tercer lugar, y esta parte a mí me asombra y me impacta mucho, porque es central, la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida es tal que implica que oírla y aceptar su mensaje determina la salvación o la perdición de los seres humanos. A ver otra vez, este libro que tengo en mis manos, persona que me escuchas por internet, amada Iglesia del Pacto, este libro que tengo en mis manos determina en su mensaje dónde quieres y decides en esta vida pasar la eternidad. De ti depende cada vez que se te predica este mensaje. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, por cuestiones de tiempo rápido se los cuento, es el pasaje de la Biblia que nos dice qué es lo que pasa debajo de tus pies. No en el salón social, me refiero al centro de la tierra. Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Algunas sectas, como los testigos de testigos de Jehová, dicen que eso es una prosopopeya, y no es así, señores. Y como los cristianos, vuelvo al punto inicial, pues no nos gusta discipularnos, no sabemos ni qué es una prosopopeya, no nos gusta estudiar el lenguaje literario de la Biblia. ¿Cuándo es parábola? ¿Cuándo es un sindaje? ¿Cuándo es un tipo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un antitipo? ¿Cuándo estamos ante una metáfora? ¿Cuándo es un lenguaje simbólico? Y como llegan aquellos que sí están preparados, y llegan y tocan a la puerta de tu casa y te llevan la revista, la atalaya, y te dicen, no, momentito, el infierno no existe. ¿Cómo que no? Pues yo creí que sí. No, eso es una prosopopeya. Y te preguntan ellos, ¿sabe usted qué es una prosopopeya? Pues nos dejan de ¿qué? ¿Una qué? ¿De qué hablas, Watson? La Biblia describe lo que pasa en el centro de la tierra. Está la historia del rico y de Lázaro. Sabemos la historia. Los dos descienden antes de la cruz de Cristo. Tanto los justos del Antiguo Testamento como los justos del Antiguo Testamento como los pecadores descendían al centro de la tierra. Se le conoce en el hebreo, en la Biblia, como el Sheol, el lugar de los muertos o de la sepultura. Pero ese lugar está dividido entre el seno de Abraham y el Hades, así se tradujo en el griego,
o el valle de Hinnom. Así también la Biblia usa un lenguaje para describir ese lugar llamado el Hades, que es la transliteración de la palabra Sheol. Ahí descienden actualmente las almas de aquellos que rechazan este mensaje. ¿Qué le dice ese hombre en tormento? Porque eso es maravilloso. No me da tiempo de explicar qué carambas pasa en el centro de la tierra. ¿Qué carambas pasa con el alma de un inconverso, de alguien que rechazó el mensaje que en esta tarde tú estás escuchando? Desciende con conciencia, pueden hablar, tienen memoria. Hay múltiples factores que hay que analizar en las almas de aquellos que descienden al centro de la tierra. En la Biblia, morir no significa dejar de existir. En la Biblia, morir significa separación. Es muy diferente. Y ahí está ese rico. Y descubre que está Abraham, o sea, logran identificar, recuerdan y logra decir: Padre Abraham, dile a Lázaro. Se acordó de Lázaro, vio a Lázaro. Lean con calma esta historia, se las estoy parafraseando. Lázaro, dile que venga y moje tan solo con un dedo, la punta de su dedo, en una gota de agua, porque estoy como en un tormento. Abraham le dice: no, los que estamos aquí no podemos pasar para allá. Además, tú en la vida recibiste muchos bienes y este hombre sufrió y aquí es consolado. Oye, Padre Abraham, te quiero pedir un favor. Quiero pedirte que envíes, y esa es la parte que pone atención a lo que Cristo, ojo, esta historia la está contando no cualquier hombre, es Jesús. El mismo Jesús que creó ese lugar es el único que nos puede decir con toda certeza qué va a pasar con tu alma y con la mía. Y ese Jesús maravilloso está contándonos con detalle lo que acontece en el centro de la tierra con esas almas. Padre Abraham, envía a Lázaro, porque tengo mi padre y tengo 5 hermanos. No, diles que no vengan a este lugar. Abraham contesta algo impresionante. No, a Moisés y a los profetas tienen tu papá y tus hermanos. A ellos, escúchenlos. Y el rico, tratando de justificarse en su desesperación: no, Padre Abraham, si tan solo Lázaro fuera, porque seguramente si ven un muerto que va y les habla, se van a arrepentir. Y Abraham vuelve a refutarle y le dice: no, si no le hacen caso a Moisés, si no hacen caso de los profetas, o sea, ¿qué te está diciendo la Biblia? ¿Qué está diciendo Cristo? Hazle caso aquí. No necesitas ver milagros para la conversión. No necesitas ver muertos resucitando para cambiar el corazón. Lo único que cambia y que hace que te arrepientas es el mensaje de este libro. Tienes la Biblia. Por eso todos ustedes que me están escuchando y me están viendo, todos ustedes tienen, o tenemos, dijo el otro, una mayor responsabilidad de aquellos a quienes nunca se les predicó este mensaje. Porque a ti, la tarde del domingo 22 de abril del año 2015, se te predicó este mensaje de salvación. Y al igual que ese rico, ¿cuál fue el problema del rico? ¿Que pereció por ser rico? No. Pereció por haber rechazado la palabra de Dios, según Hechos capítulo 13, versículo 46. ¿Por qué se salvó Lázaro? ¿Por ser pobre? No, porque Lázaro oyó la palabra de Dios, según Juan 5:24 y Efesios 1:13. Esa es la gran diferencia. Escucha este mensaje. Esa historia léela con mucho detenimiento y haz caso a lo que está diciendo el Padre Abraham. A Moisés se le adjudica ser el autor de la Torá, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Tienes la ley, tienes los profetas, óyelos. Y nosotros no nada más tenemos a Moisés, no nada más tenemos ya a los profetas, tenemos completa la revelación de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros seremos juzgados con mayor severidad. En el tribunal de Cristo, ahí pasaremos todos los cristianos. No se espanten, pero sí.
el tribunal de Cristo es diferente al juicio del gran trono blanco. En el tribunal de Cristo, uno por uno pasará. No para condenación, pero sí para tu entrega de galardones. ¿Qué tan fiel fuiste a mis palabras? La inspiración, la conversión y la condenación son partes fundamentales en la centralidad que debe de ocupar la Biblia en toda nuestra vida. Les pido que inclinen su rostro, por favor. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por este maravilloso libro. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. La ley de Jehová, tu ley es perfecta, que convierte el alma. Tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Tus mandamientos son rectos, que alegran nuestro corazón. Tu precepto es puro, que alumbra nuestros ojos. El temor que debemos tener por ti es limpio, que permanece para siempre. Tus juicios, oh Jehová, son verdad, todos ellos justos. Para nosotros tu palabra es deseable, mucho más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y aquella miel que destila del panal. Nosotros somos amonestada con tu palabra. En guardar tu palabra hay grande galardón. Señor, ¿quién de nosotros podrá entender nuestros propios errores? Líbranos de aquellos que nos son ocultos. Presérvanos de la soberbia, que nunca se enseñoree de nosotros. Seremos íntegros y estaremos limpios de gran rebelión. Sean gratos los dichos de tu boca y la meditación en nuestro corazón de tu palabra delante de nosotros. Oh Jehová, roca mía y redentor nuestro. Gracias por este mensaje, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por la Biblia, por su mensaje que transmite de salvación. Y a todas las personas que me escuchan, debes escuchar lo que la Biblia dice de ese mensaje de salvación. La Biblia dice que tú y que yo somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Invítalo a tu corazón en esta tarde, ahí donde tú nos estás escuchando, ahí donde tú nos estás viendo. Si hay alguna persona en este salón que quiera invitar a Cristo por primera vez a su vida y pasar de muerte a vida por escuchar la palabra de salvación, en esta tarde dile ahí desde tu lugar, ahí donde tú nos estás mirando, repite esta oración conmigo. Señor, yo creo en tu palabra es viva y eficaz, es una espada cortante de doble filo. Señor, gracias porque en la Biblia me muestras cómo llegar al cielo y el mensaje es a través de Jesús. Te invito a mi vida, Jesús, en esta tarde. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a mi vida como mi único y suficiente Salvador. Creo que en la cruz pagaste por mis pecados, derramaste tu sangre y ahora en esta tarde te agradezco por una salvación tan grande que me ofreces a través del perdón de mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día y algún día regresarás con gran poder y con gran gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.